creadores de Aplauso a las 9, clase de yoga por Zoom y Masa Madre hay una sola, llega Fase 3, temporada 2. O fase 3,5, o 3.0, algo así. Momento, ¿qué era fase 3? ¿Vuelven los vivos de Instagram? No, por favor, no. Ok, hagamos un repaso. Previously on Fase 3. El 13 de abril del año pasado, en una de sus clásicas noches de filminas, el presidente Alberto Fernández anunciaba que parte del país entraba en Fase 3. A esta etapa también se la llamó cuarentena administrada, porque volvían las obras públicas, los bancos, los talleres mecánicos, las gomerías, las librerías y algún que otro rubro más. Además, dependiendo del lugar, se autorizaban salidas recreativas de 1 hora y a 500 metros de casa como máximo. Y ahí es cuando apareció un personaje que fue fundamental el resto de la cuarentena: el chongo o la chonga vecina. Da para un spin-off ese, ¿no? El señor Juan Carlos era mi pareja, era mi mujer. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. Durante esta etapa no estaba permitido el servicio doméstico, las actividades culturales, las reuniones sociales de ningún tipo, los gimnasios, los centros comerciales y varias cosas más. Es decir, casi todo cerrado con algún que otro zombie yendo a dar una vuelta a la manzana. Esta etapa duró, bueno, depende, porque mientras varias provincias avanzaban de fase, el AMBA se quedaba ahí, solita en la 3. ¿Listo el repaso? Volvamos al estreno de este mes. Ante el incremento constante de casos positivos de COVID, en varios medios de comunicación se empezaron a escuchar cosas como esta. ¿Vuelve la fase 3? O esta. O esta. ¿Volvemos a fase 1? Es la gran pregunta, ¿no? No, para un poco, amigo, me vas a matar de un susto. Se habla de restricciones, pero no tanto. Lo que pasa es que en esta nueva temporada, la renovada fase 3 tiene una novia tóxica que no la deja ser como quisiera: la economía. ¿Podrá imponerse la fase 3 en toda su totalidad y mandarnos a todos a casa de nuevo? ¿Cederá ante los pedidos de la economía? Ay, fase 3 en Argentina, escrita y dirigida por todos nosotros. ¿Termina acá o hay más temporadas? Ay, a ver si en Fuego Amigo me spoilean algo. Claro que les vamos a spoilear todo, porque en Fuego Amigo tenemos un equipazo con la mejor información, todo lo que tenés que saber, porque a partir de estas horas ya cambia nuestra vida. De acá en adelante, sobre todo a partir del viernes a las 0 horas, hay medidas concretas que anunció el presidente y que van a detallar mañana el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás, Cata? Bueno, me parece que el gobierno se pone a tono con la realidad, ¿no? Me parece que de alguna manera está respondiendo algo que ya veíamos venir en la región, ¿no? Con incrementos de casos y de muertes en toda la región, sobre todo países vecinos como Brasil. Estamos hablando de más de 22.000 contagios. Es muy zarpada esa más cifra, de la 22.000 verdad. contagios, y lo que te dicen los especialistas, off the record, todavía no lo dicen públicamente, aunque Jorge Rashid sí lo venía diciendo públicamente. Estamos hablando del asesor de Provincia de Buenos Aires, que este número es el piso, que va a seguir creciendo. Sí, yo de hecho hablaba con Tomás Orduna y me decía, Diego, que no hubo arriba de 20.000 el año pasado, que eso ya es preocupante porque encima todavía faltan unos días para ver bien los efectos del turismo en Semana Santa. Exactamente, estamos en el piso, no en el techo del nivel de contagios, y esta es la preocupación, y por eso decía, ¿no?, que el gobierno se puso a tono con la realidad, dando algunas respuestas en el anuncio del día de hoy a través de Alberto Fernández, allí en la Quinta Olivos, medidas que se van a poner en práctica a partir del día viernes. Pero sí, ¿cuáles son esas medidas? Vamos a repasarlas un poco con una placa, las principales, y después les vamos a ir detallando con los chicos cosas que van a anunciar Kicillof y Larreta. A ver, restricciones. La circulación se prohíbe entre las 0 horas y las 6 de la mañana de cada día. Eso es algo muy importante que tienen que saber todos. Se prohíbe, se restringe por un tiempo, de forma temporaria, no es un toque de queda. Se restringe porque hay una pandemia y porque están subiendo los casos, la circulación de las 0 horas a las 6 de la mañana. ¿Qué dicen las autoridades sanitarias? Que a la noche la gente se relaja. Un poquito lo vemos, ¿no? Lo venimos contando hace bastante tiempo, acá en los boliches, en la zona del Canal, en Palermo. Uno salía del programa y no había barbijo, no había distanciamiento, no se respetaban las normativas. Entonces, bueno, cierre de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana. Sí, vamos a ver otros puntos importantes. Se suspenden las actividades sociales en domicilios particulares. Sí, si la pregunta es, ¿te podés juntar con amigos o con familia en tu casa? No. En espacios cerrados, en este momento, está complicado. Sí, ¿qué decía el gobierno? Bueno, es difícil controlar puertas adentro, por lo tanto, prohibamos
evitemos que la gente entre, no vayamos ni siquiera al patio, a hacer los encuentros sociales en el patio de las casas, tampoco eso. Exactamente. A ver, siguiente placa. En el AMBA solo podrán usar el transporte público de pasajeros los trabajadores considerados esenciales. En instantes nomás vamos a hablar, va a estar acá en vivo en Fuego Amigo el ministro de Transporte, Meoni, para preguntarle cómo van a hacer para controlar el tema del transporte, porque es un tema, la gente viaja mal desde siempre en la Argentina. Claro. El tema va a ser cómo van a controlar que se viaje con menos gente en Ahora, los trenes. Cata, la medida ya funcionaba, digamos, estaba establecida desde antes. El tema es que no se respetaba, ¿no? Estaban los esenciales, se habían agregado los docentes y los no docentes a propósito de que se habían abierto las escuelas, pero la gente no lo respetaba, todo el mundo tomaba el colectivo. Total. Bueno, y además se van a cerrar los bares y los restaurantes a partir de las 11 de la noche. A las 11 de la noche cierran los bares y los restaurantes y a las 12 se termina, se cierra, se restringe la circulación. Pablo, en provincia, mañana va a hablar a la mañana Axel Kicillof, el gobernador bonaerense. ¿Qué puedes llegar a decir? ¿Qué información tenés? Buenas noches. En principio recordar que esto que acaban de mencionar y repasar Diego y Cata es el piso. El presidente fue muy específico en esto. Es el piso. Después cada distrito puede ampliar las restricciones. Lo que no puede hacer es reducirla. En Provincia de Buenos Aires descartan que van a tener que ampliar algunas de estas restricciones en función de la situación de algunos distritos en particular. No a partir de mañana, más allá de algún detalle puntual en algún distrito o alguna de las restricciones vinculadas a encuentros sociales. Mañana se va a ir en Provincia de Buenos Aires con lo que efectivamente se plantea en Nación. Con la línea del gobierno. Ahora, en la ciudad nacional de Buenos Aires, Diego, vos tenés información exclusiva de qué va a decir Larreta. La ciudad de Buenos Aires dice, tenemos que acatar, es un decreto y lo vamos a acatar. No nos gusta lo de las 11 de la noche, el cierre de bares y restaurantes, pero lo van a tener que acatar. Recordemos que la ciudad pretendía que ese cierre se produzca a partir de las 0 horas y no a las 11, tampoco a las 10 como se había pensado originalmente. Me parece que se tomó una medida salomónica, ¿no? Ni a las 10 ni a las 12. A las 11 no le gusta a Larreta esto, pero están informando que van a acatar las medidas. Es importante que van a acatar. Por el gobierno de la Nación, claro. Bueno, en el medio de todo esto, que a ver, todas estas medidas, el presidente lo dijo, estamos tratando de priorizar la salud de la gente, la economía, haciendo ese equilibrio y también las clases presenciales. En ese campo minado camina el gobierno y también los municipios, todos los que tienen que tomar una decisión. Pero también en ese contexto, Diego, han aparecido los irresponsables de siempre. Sí, hay irresponsabilidades en el oficialismo y en la oposición. Del oficialismo podemos tomar un caso emblemático en el día de hoy, donde se estaba procediendo a la vacunación en el Estadio Único de La Plata. Claro, se programó un partido de fútbol, el que acaba de jugar River y Atlético de Tucumán, y se suspendió la vacunación para que se juegue ese partido. Sí, la verdad es que es una locura, ¿no? Por un partido de fútbol se suspendió la vacunación, después se reanudó la vacunación, pero lo grave fue que alguien pensara que era más importante un partido de fútbol que continuar con el ritmo de la vacunación en el medio de esta situación. Y otros irresponsables también, Diego. Sí, claro, también la oposición. Ya venimos cuestionando el documento que dieron a conocer ayer, Juntos por el Cambio, prácticamente planteando una resistencia a cualquier medida restrictiva sin siquiera conocer cuáles iban a ser esas medidas restrictivas, ¿no? Sí, la verdad es que es preocupante porque, a ver, la oposición siempre es sano que marque cuando el gobierno se equivoca, que marque críticas, estamos en democracia. El problema es que estamos en una pandemia cuando cuestionan y además sin información en el medio de un año electoral medidas que son para el cuidado de la salud, para la vida y la muerte de las personas. Sí, ¿no? hoy Patricia Burri, ¿no? Dijo, vamos a resistir. La pregunta es, ¿qué van a resistir? Son medidas adoptadas por el gobierno nacional, acatadas por los distintos distritos en una pandemia mundial con un brote y un nivel de contagios exorbitante. Es como un lenguaje bélico donde del otro lado no hay nadie en la guerra y no debería haber nadie, ¿no? No es una cuestión de grieta, de campaña, ¿no, Diego? Da la sensación que hay una especulación política y hay un tiroteo en base a las diferencias políticas, pero no están pensando en la política sanitaria de este país. No, y también hubo un tuit que la verdad, ponelo, el de Kachanowski, porque son irresponsables. En este momento no puede estar pasando esto. Yo lo quiero marcar. Kachanowski dijo, no recuerdo que con el golpe del 76 hubiese prohibición de circular después de las 0 horas. Están comparando la dictadura con una situación de pandemia donde en el mundo se están tomando restricciones, donde los gobiernos van caminando en situaciones muy difíciles entre la economía y también la salud
salud y la vida de la gente. La verdad es que no pueden jugar con eso, son irresponsables. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero a mí me duele que pase esto en el medio de una pandemia. Sí, hay que decirle a Kachanowski que, bueno, no está esta prohibición, pero el que circulaba lo hacían desaparecer. Probablemente se olvidó de eso Kachanowski poner en su tuit. Sí, la verdad gravísimo lo de Kachanowski, lo de Patricia Bullrich. Esperamos que, y por suerte, toda la oposición no es lo mismo, bueno, que la oposición racional dialogue con aquellos que están diciendo cosas que van en contra de las medidas del cuidado de la gente. Es que hay que decir que la oposición racional, como decís vos, Cata, está dialogando. Y están gestionando, como Larreta, está gestionando. Tuvimos episodios muy concretos en esta última semana. Los jefes de gabinete de los distritos de Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna la oposición, el ministro de Salud de la oposición, aquí en la Ciudad de Buenos Aires también, referentes políticos como Jorge Macri yendo a Olivos, también para hacer tratativas con Ritondo, todos referentes de la oposición que se han reunido con el gobierno nacional. Hay diálogo, hay interés en resolver ciertas cosas. Y hay un sector que es el que no gestiona, me parece, que es el más lanzado a hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Halcones y palomas. Que yo hoy, la verdad, no los llamo halcones, los llamo irresponsables. Corre por cuenta mía, pero la verdad es que en una pandemia tenemos que unirnos todos. Y fue un poco el mensaje también del presidente hoy. A ver, Cata, se vienen medidas restrictivas, anunciamos algunas, me parece que alguna que le interesa a muchísima gente que tiene que ver con el transporte público, ¿no? A ver, restricciones para personal esencial y hay otros temas vinculados al transporte público y para eso, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con el ministro de Transporte, Mario Meoni, que ya lo tenemos conectado, pero además les adelantamos que tenemos información exclusiva con Eli, que va a hablar del IFE, va a hablar de 4 medidas económicas que se vienen en esta situación que está analizando el gobierno y se las va a contar Eli acá en Fuego Amigo en instantes en exclusiva. Meoni, ¿qué tal? Cata, Delia, Diego Schurman, lo estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Cata, buenos días. Buenas noches, Diego. Buenos días también, si querés. Pobre, ya están cansados. Estamos cerca del nuevo día. Bueno, yo decía, ¿no? Ya regía la norma para el personal esencial, se habían agregado docentes y no docentes. Lo cierto es que la norma mucho no se cumplía, ¿no? ¿Cómo van a hacer para que se cumpla esta normativa restrictiva en la zona del AMBA? Bueno, la norma en realidad se cumplió cuando era imprescindible que se cumpliera, que era en los primeros momentos de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, cuando debíamos proteger la expansión del virus, tratando de recuperar el sistema sanitario en el área metropolitana de Buenos Aires, básicamente, que era donde más complicado estaba, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y eso se cumplió y permitió que efectivamente esas restricciones hicieran que se pudieran poner los hospitales en condiciones y poder atender a las personas cuando llegara el momento de los picos de enfermedad. Ahora, obviamente, que en los últimos meses, teniendo en cuenta la baja de cantidad de casos, al transporte empezó a subir más personas de las que están habilitadas, que efectivamente son 40 las actividades consideradas como esenciales y, por lo tanto, en algunos casos, obviamente, que pone situaciones de mayor cantidad de personas de las habilitadas por cada unidad. Ahora, Meoni, le hago un punto acá, perdón, porque recién estábamos pasando imágenes de distintos medios de transporte colmados de gente, los trenes es una preocupación, los colectivos. ¿Cómo se va a controlar que sean solo los esenciales los que viajan? Porque ese ha sido un problema también el año pasado, ¿no? Más allá, digamos, de que estaba claro quiénes podían viajar o no, después estaba la necesidad de la gente, la falta de controles. ¿Cómo se va a hacer para efectivamente controlar que la gente viaje con distanciamiento? Sí, hay dos cuestiones, digamos. Una es en los trenes, donde obviamente que el control es mucho más fácil, porque obviamente se concentra básicamente en las terminales y en las estaciones principales del Gran Buenos Aires, donde sube la mayor cantidad de gente. Hay obviamente imágenes como la que ustedes están mostrando que se dan particularmente en algunas formaciones, en algún momento del día, a veces por situaciones que tienen que ver con que no salió un tren antes y obviamente que el siguiente duplica la cantidad de personas y eso hace que haya mayor cantidad de gente. Lo que vamos a hacer es, obviamente, con el acompañamiento de la Fuerza de Seguridad, tanto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más las fuerzas federales, podamos controlar que efectivamente suban a los micros y a los trenes aquellos que tienen certificados únicos habilitantes. Ahora bien, los micros tienen cada 200 metros parada y obviamente que eso cambia la cantidad de personas cada 200 metros y obviamente que es muy difícil realizar un control en la totalidad del área metropolitana de Buenos Aires. Estamos hablando de más de 14.500 micros que funcionan en la hora pico, por lo tanto el control total de eso es absolutamente
difícil. También debo decir que la mayoría de las personas que lo están utilizando tienen el certificado único habilitante. Nosotros tenemos un intercruzamiento diario de las personas que usan el transporte a través de la SUBE con los certificados únicos, y más del 70% de las personas que viajan tienen el certificado único habilitante. Y hay un tengo una duda sobre si quiere, otro aspecto, otra arista de esta historia, que es el aspecto económico. ¿Qué pasa con, por ejemplo, un mozo que vive en Morol y trabaja en una pizzería en la ciudad de Buenos Aires? Claro. Sí, lamentablemente no va a poder viajar, digamos, no está dentro de los considerados esenciales. Y entonces, considerados esenciales. O sea, no va a poder ir a trabajar. Sí, puede ir a trabajar como lo hizo cuando se habilitó la actividad. Cuando se habilitaron las actividades que no eran consideradas esenciales, se los habilitó a partir de que el contratante, o sea, el patrón, el dueño, el empleador, le facilite la alternativa de transporte a esa persona. Esa fue la razón con la cual se fueron habilitando cada una de las actividades en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires a partir del año pasado, cuando fueron incorporándose nuevas actividades. Eso nunca se modificó, fue siempre así. Obviamente que entiendo que la gente que sube al transporte generalmente lo hace porque necesita utilizarlo como medio para poder llegar al trabajo. Nadie, como digo yo, sube hoy a un micro o un tren para ir a pasear, digamos. Claro. ¿No? Claramente que es así. Ahora también, frente a una situación excepcional... Perdón, ¿existe la posibilidad de aumentar la frecuencia? ¿Existen más unidades y las empresas estarían dispuestas a poner más unidades en las calles para, digamos, distribuir la gente en más cantidad de vehículos y así que haya menos gente en esos vehículos? No, estamos prácticamente en el límite de la totalidad de los vehículos posibles. Hay un porcentaje que podría aumentarse, pero que está restringido por la cantidad de choferes que son mayores de 60 años o que tienen alguna movilidad y que hacen que no puedan prestar el servicio ahora, no puedan trabajar. Por lo tanto, eso nos reduce de manera considerable la cantidad de vehículos. Igual estamos en el orden de los 15.000 micros en la hora pico funcionando. Sí, eso es prácticamente el total de lo que funciona siempre. Aún fuera de las épocas de pandemia, es la totalidad de los micros que funcionan, está dado en eso. Después hay un porcentaje que es el porcentaje de reemplazo de las unidades cuando hay roturas y demás, que tienen la obligación de tener las compañías, y ese excedente no tiene personal, sino que es un micro de reemplazo de que está funcionando. Está funcionando prácticamente con el máximo de las posibilidades cada una de las compañías. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Algo que se desliza de lo que usted mencionaba sobre lo que pasó hasta aquí, comprendiendo que es muy difícil la gestión de esta situación, usted explicaba los pormenores, y que también hay cosas que tienen que ver con la posibilidad económica de las empresas de garantizar el transporte no público para trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, lo único que se había habilitado en concreto tenía que ver con la comunidad educativa. La sensación es que por decisión o por omisión se relajaron controles que nos trajeron a esta situación. Porque si efectivamente hay que esperar a 22.000 y pico de casos para después volver a poner controles que ya estaban, me parece que ahí hay algo que a la comunidad no se le está explicando de la manera correcta. Es decir, se corre siempre por detrás de esta situación, aún comprendiendo la complejidad de la gestión. Sí, pero la verdad que entiendo que el problema hoy es un problema sanitario. El contagio del COVID no está dado dentro del transporte. Es decir, la verdad que los contagios se han dado básicamente a partir de los encuentros sociales de diverso tipo, digamos. Eso claramente casi todos los especialistas coinciden en esa determinación. Digo, esa fue la razón por la cual hubo alguna laxitud en el transporte. Es decir, no es que porque hubo más gente en el transporte durante estos últimos 30, 40 días aumentó los casos de COVID. Los casos de COVID aumentaron básicamente porque hubo una mayor actividad social en todos los tipos, deportivas, sociales, cumpleaños, casamientos, fiestas. Podríamos enumerar una cantidad sin límites. Ustedes mismos recién en la apertura del programa lo decían cuando salen del programa, lo que sucede en los boliches allí de la zona del Canal. Bueno, eso sucede en prácticamente todas las localidades de la Argentina. Sí. Por supuesto que en las 87, donde se aplica hoy estas medidas restrictivas, con más razón todavía se ha dado, digamos. Entonces, la verdad es que yo siempre digo, hasta noviembre prácticamente no hubo transporte de larga distancia, no hubo vuelos de cabotaje, y sin embargo el COVID se esparció en toda la Argentina igual. Lo que se trata es de administrar ese contagio en función de las emergencias que tenemos en cada momento. En este momento tenemos obviamente una obligación y un compromiso que es tener 3 semanas de restricción, tratando de que se pueda vacunar la mayor cantidad de personas posible mayores para evitar obviamente, Ministro, el colapso del sistema. Perdón que lo interrumpa. Buenas noches.
¿Hay posibilidad de que se destinen fuerzas de seguridad a controlar que los pasajeros están efectivamente habilitados para viajar? Y digo, ¿prevén sanciones si encuentran pasajeros que no tienen certificado de esenciales para transitar en el transporte público? Sí, de hecho es una infracción utilizar el transporte público no siendo esencial. ¿Y qué implica? De hecho, el año pasado, implica la infracción? Obviamente que hay una serie de infracciones de que están establecidas, obviamente por cada juzgado federal, es una infracción federal porque es una violación de un decreto nacional de necesidad de urgencia, y obviamente que hay aplicaciones de sanciones que básicamente son multas en general, pero que las aplica cada uno de los jueces que intervienen en las distintas causas. Eso sucedió mucho el año pasado cuando comenzó el control generalizado. ¿Qué monto tuvieron esas multas? Digo, a la persona que... La verdad que no lo sé porque son causas que se abren individuales y que obviamente tuvieron la consecución judicial y no nos encargamos de seguirlo. No somos nosotros quienes, ni los denunciantes ni los que seguimos. Es decir, obviamente las fuerzas federales y las policías provinciales son las que hacen ese tipo de control y quienes denuncian en los juzgados correspondientes, ¿no? Es interesante lo que pregunta Eli, porque lo que vimos también en los últimos tiempos es que quien tenía que tomar el papel de policía era el propio chofer del colectivo, claro, limitando que la gente no suba. Me parece que no es una tarea que tiene que hacer el chofer de colectivo, que ya tiene bastante tarea, o ¿no? incluso los pasajeros, hemos visto muchas imágenes también de pasajeros diciendo... Coincido, pero reitero, hay 14.000, 15.000 casi unidades circulando a la hora pico en el área metropolitana de Buenos Aires, cuyo factor de ocupación y obviamente la cantidad de personas que se van movilizando cambia cada 200 metros. Es decir, cada 200 metros, cuando hay una parada, sube gente nueva, baja otra, y cada una de esas personas obviamente se mueven 2.400.000 personas por día. O sea, el control es bastante complejo para poder controlar 2.400.000 pasajeros por día con 14.000 unidades que recorren todo el ámbito del Gran Buenos Aires, ¿no? Es una tarea bastante compleja, por eso nosotros apelamos mucho a el compromiso social. Y básicamente lo que tenemos que hacer en todos lados, el uso del barbijo es fundamental en el transporte público durante todo el recorrido, ¿no? Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ahí te contábamos con el ministro de Transporte qué va a pasar con el transporte a partir de estos días. ¿Qué va a pasar con la economía? A ver, porque obviamente vamos a necesitar, mucha gente va a necesitar ayuda social, económica. ¿Qué se viene, Eli? Sí, primero quería aclarar un dato que no lo mencionó puntualmente el ministro. Hoy funciona el 84% de los colectivos de interurbanos y el 16% es el que no está funcionando porque los choferes son mayores de 60 años o las unidades están rotas. Y bueno, no eso complica más la situación porque menos colectivo, más gente dentro de cada unidad. No ocurre lo mismo en el tren, que está al 100% de uso de los servicios disponibles que Y el punto que vos, la pregunta que le hiciste al ministro es muy importante porque son los controles. Nadie controla. Evidentemente, digo, no, y si controlan solo en las estaciones terminales, como dicen, no alcanza. Evidentemente no alcanza. No alcanza porque la gente viajó mal y apilada todo el tiempo y bueno, alguien se tiene que hacer cargo de todo eso. Bueno, pero vamos a la economía, porque por supuesto la gente está esperando y dice, bueno, va a haber restricciones. Se me va a complicar la actividad económica. ¿Qué respuestas hay para eso? Sí. Bueno, el gobierno tiene claro, y como vos lo marcaste hace un ratito, las restricciones que se anunciaron hoy son el piso, ¿no? El piso de la situación de emergencia de la pandemia y que inicie de acá en escalada según los planes o lo que está observando el gobierno en las conversaciones con epidemiólogos y demás. Entonces ya prepara una batería de iniciativas de asistencia económica, por un lado, a los sectores empresarios más perjudicados por las restricciones y por el otro, a la gente. Tenías 4 medidas vos. Son 4 medidas. La principal tiene que ver con el IFE, la continuidad del IFE como existió o algún tipo de mecanismo que lo reemplace, sobre todo para asistir a los sectores del más bajo estrato social. Sí. Hay mucha preocupación por el gobierno. Lo decía Grabois cuando estuvo el domingo acá. Hay problemas en los barrios populares, hay dificultades que se acentúan. Sí, y sobre 42% de pobreza en el país. Exactamente. Se van a acentuar si no tienen posibilidades de usar el transporte público para ir a hacer una changa, para ir a hacer... Hay una presión muy fuerte de esto dentro del gobierno. Y entonces vuelve el IFE. Vuelve un esquema que sería similar al IFE. Eso es lo que está evaluando el gobierno. Se está evaluando
qué monto podría tener, qué universo podría tener. Y están todos de acuerdo porque me parece que vos estás marcando que ahí hay un problema interno. No están todos de acuerdo, hay una fuerte presión de Cristina Kirchner, la vicepresidenta, en favor de que se establezca algún esquema de asistencia con carácter urgente, por lo menos antes de fines de abril, para atender esta situación. Obviamente hay diferencias con los sectores del gobierno que plantea la necesidad de mantener el déficit fiscal comprometido, claramente el ministro Martín Guzmán. Es una tensión entre Cristina y Guzmán. Sí, hay una tensión, pero bueno, siempre hay uno que toma la decisión. ¿Y cuál es el termómetro de la calle? ¿Qué pasa en la calle ahora esperando estas medidas que por ahora simplemente son porque además del IFE tenés otras, ¿no? Sí, hay otras medidas. Otra tiene que ver con la ampliación de los Repro 2, que es este programa que en diciembre reemplazó a los ATP y que hoy financia los salarios de 300.000 trabajadores. Otra medida, la tercera, tiene que ver con créditos blandos para pymes. Y otra medida bastante importante tiene que ver con la eventual postergación de la suba de tarifas de luz y gas que iban a empezar a regir a partir de mayo. Brevemente, ¿qué puede pasar en la calle esperando estas promesas que se cumplan? Y yo creo que va a haber creciente presión. De hecho, mañana está convocada una marcha de diversos movimientos sociales justamente reclamando una asistencia del Estado porque se ven venir un escenario más complicado en lo que resta de abril y sobre todo en la primera quincena de mayo. Ahora, ¿cómo está todo vinculado? Porque el presidente fue muy claro, esto es hasta fin de abril. Si esto es efectivo a partir de los controles que comentábamos antes, entonces las restricciones van a durar menos tiempo. Pero si prima la rebeldía a la que convocan algunos sectores, si esto no se controla bien por parte del gobierno, se va a extender. Con lo cual todos los temas están entrelazados. Me parece, lo que dice Cristina es que más allá de que si se cumplen o no las restricciones, hay sectores claramente que no pueden seguir esperando y a estos sectores hay que asistir. Bueno, hablamos de restricciones, vamos al informe, ¿lo compartimos? Vamos. Después de días a pura tensión entre nación, ciudad y provincia, se firmó el DNU y hoy Alberto hizo oficial las nuevas restricciones que regirán a partir de las 0 horas del viernes. Estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril. Uy, ya me la complicaron. ¿Es de viernes a sábado o ya mañana a la noche hay que guardarse? ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! Bueno, por las dudas me guardo desde ahora porque con los números que están informando parece que se picó de verdad. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Hoy se confirmaron 22.039 casos y 199 muertos y estas cifras alarmantes reafirman la teoría de nación y provincia de que al menos en el AMBA hay que tomar medidas restrictivas por unas semanas. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Bueno, como informamos ayer en exclusiva en Fuego Amigo, la decisión del gobierno fue de reducir al máximo la circulación sin frenar la economía. Traducción, a dormir tempranito que la noche termina a las 23. Sí, el gran quilombo venía por si cortábamos a las 22 o a las 24. Así que partimos las diferencias a la mitad y todos felices. Y con el transporte, ¿qué hacemos? Como no hay posibilidad de aumentar la frecuencia, se reservan los lugares para los esenciales y todo el ambiente educativo. Barilú, no vamos a Barilú. Egresados, atentos que el bolso se guarda al menos por un tiempito. Suspendidos todos los viajes estudiantiles. Y por último, cierre de bingos y casinos. Era hora de que cerraran esos antros, ¿eh? Ah, ¿es solo por 21 días? Mala mía. 3 semanas de restricciones. Ese es el objetivo que se puso el gobierno para avanzar con la vacunación en los pacientes de riesgo antes de que nos tape el agua de la segunda ola. Y mientras el gobierno definía todas estas medidas, que las vamos a seguir detallando en Fuego Amigo, hubo muchos argentinos y argentinas que viajaron al pedo. Estamos con Florencia Cariñano, que es titular de Migraciones. ¿Cómo estás? Buenas noches, hola, bienvenida buenas noches. a Fuego Amigo. Contanos un poco cómo es la situación en Ezeiza ahora y se analizan medidas todavía más restrictivas. El análisis de las medidas siempre está sobre la mesa, en mi caso con el ministro y el presidente, de acuerdo a cómo va evolucionando internamente la situación epidemiológica, pero sobre todo con los países que nos rodean. Este es un análisis que llevamos siempre a cabo con el Ministerio de Salud. Ellos van midiendo la situación epidemiológica de los diferentes países y en base a eso tomamos medidas como lo hicimos la semana pasada,
el día 27, que se restringieron los vuelos hacia Chile, México y Brasil, y se continuó con la restricción hacia Gran Bretaña. Ahora pregunto, porque el presidente dijo hoy, más contagios, más restricciones. Todo indica, según los especialistas con los que hablamos, que va a haber más contagios. ¿Puede ser que se cierren las fronteras directamente? A ver, la posibilidad existe, no es en este momento, de hecho no se ha tomado en este nuevo DNU esa medida, porque entendemos que estamos andando bien en el sentido de que estamos con pocos vuelos. La cantidad de gente que está saliendo del país, mira, del 27 hasta ahora, hasta el día 4, salieron 15.000 personas, entraron 15.000 argentinos. Hasta el 4 de abril. Hasta el 4 de abril y se fueron 14.000. O sea que es muy parecida a la cantidad de gente que entra y que se va. Contame el motivo de la gente por el que viaja, porque vos me mandaste una estadística que la verdad me llamó muchísimo la atención, porque ya estaba la cepa de Manaos acá, estaban todos analizando qué medidas restrictivas tomaban. Y la gente viajaba. Viaja igual la gente, en un 47% tenemos nosotros los datos, porque la gente cuando viaja hace una declaración jurada online donde dice, si dice la verdad, el motivo por el cual realiza el viaje. En un 47% de estas personas viajan por turismo. Los destinos elegidos son Estados Unidos, España, entendemos España como la boca de entrada a Europa, Chile, que tampoco es Chile, sino que es un lugar donde se hace conexión, Panamá, México, esos son los principales destinos de los argentinos. ¿Y Brasil? ¿Hubo gente que viajaba? Hay menos gente que está viajando. Tenemos aproximadamente 8.400 argentinos todavía en Brasil que han salido, declarado vacaciones y no han entrado. Vacaciones a Brasil era el motivo, por ejemplo. Turismo. Cuando tilda trabajo, turismo. Gente que viaja al pedo en un momento de pandemia. Yo lo voy a decir de otra manera, es la gente que quiere flan, según tus palabras. No, lo que yo hablaba con el Fran es gente que salió y sabe que no puede volver. No, que había salido y quería volver por un lugar que no estaba habilitado, como es la frontera terrestre. Bien. Entonces, la frontera terrestre está cerrada desde el 25 de diciembre. Había un grupo de argentinos que vieron cancelados sus vuelos y decidieron emprender una aventura de ir a Uruguayana, que es un lugar donde la cantidad de camas de terapia intensiva está al 100% en su utilización, y querían romper una regla que estaba en un DNU, en una decisión administrativa, que era que la frontera está terrestre y querían entrar. Eso es cuando digo, quiero entrar. Bueno, no se puede entrar por la frontera terrestre. Ellos asumieron el riesgo de irse a un país donde podemos ver las imágenes, están colapsadas todas las terapias intensivas, decidieron irse de vacaciones, son libres, Argentina no les prohibió egresar hacia Brasil. Lo que Argentina les dice es, por la frontera terrestre no vas a poder entrar, vas a tener que entrar por Ezeiza, donde hay un laboratorio enorme que ha puesto el Estado Nacional, con 40 hisopadores, te vas a tener que hisopar ahí, vas a tener que esperar el resultado, y si te da positivo vas a tener que hacer un PCR y vas a tener que ir a un hotel. Esas son las condiciones de ingreso hoy a la Argentina. Ahora, Florencia, en el mientras tanto, hay destinos a los que los argentinos, por más que viajen menos, siguen viajando. ¿Están pensando en reducir, por ejemplo, la cantidad de países a los que se viaja, en reducir la cantidad de vuelos todavía más? En principio, como te digo, estamos analizando varias opciones para cuando el presidente decida si hay que tomar alguna otra medida, tomarla. Le estamos planteando a él la posibilidad de tomar varias opciones. La verdad es que no queremos hacerlo. Entendemos que hay mucha gente que necesita viajar por una razón esencial, como puede ser tema de trabajo o tema de salud. Esas personas, nuestra idea es que sigan pudiendo salir. Sí entendemos que muchas veces las personas que deciden hacer turismo, más allá de que no está prohibido salir del país, es una actitud irresponsable porque genera la posibilidad de poder ingresar cepas que hoy a lo mejor todavía hoy y que no están en la Argentina y que estamos intentando retrasar. Todos sabemos que la cepa de Manaos, la de Gran Bretaña, ahora se descubrió una nueva en Chile, en algún momento van a entrar porque mientras haya circulación entra el virus. Lo que estamos tratando de hacer es, lo que dijo la ministra de Salud, vacunar a la mayor cantidad de gente posible. A ver, hablando de vacunas, a propósito de eso, ¿se está evaluando hacer un pasaporte de vacunación para que la gente pueda volar con ese certificado? Muchos países están hablando de eso. Argentina todavía no lo ha decidido. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía cuándo la vacuna adquiere inmunidad en tu cuerpo. Entonces, ahí vimos que el presidente se vacunó 2 veces y aún así todos sabemos que por estar vacunado no impide el contagio. Entonces, nosotros lo que se le solicita es que a pesar de estar vacunado, mucha gente te dice, yo ya me vacuné, resido en Estados Unidos, quiero entrar, ¿puedo evitar hacer la cuarentena? No, la cuarentena la tenés que hacer igual y te tenés que hacer el PCR igual porque igual podés contagiarte.
como ya lo hemos visto, es de un grado menor, no vas a llevar a un hospital porque ya estás inmunizado, pero podés contagiar igual. Entonces, lo del pasaporte todavía no es una decisión que Argentina haya tomado y que ningún país hasta ahora está tomando. Está lejos por ahora. Ahora, Florencia, última pregunta. Escuchaste el principio del programa, estabas acá en el piso, hablábamos un poco de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre vamos a resistir las medidas restrictivas. Otros referentes de la oposición plantearon cosas similares o peores. Vos, como miembro de este gobierno que está trabajando en la pandemia, ¿qué reflexión hacés sobre ese tipo de declaraciones como el vamos a resistir de Patricia Bullrich? El vamos a resistir, yo no sé si lo dijo antes de tomar, porque las medidas se conocieron ahora, ella lo dijo por las dudas, vamos a resistir lo que sea que haya que resistir, vamos a resistir. Bueno, era el tono del comunicado, ¿no? En el mismo tono. Sí, sí, o sea, resistiremos, no se sabe qué, porque todavía no se habían anunciado, pero igual resistiremos. Sí. Yo diría que en vez de resistir, nos ayuden a generar nuevas... ¿Por qué no nos proponen si ellos tienen una idea mejor o si tienen un plan diferente? Se sientan con nosotros y nos cuentan qué más se puede hacer. Digo, porque resistir por resistir, a mí la verdad me da risa, qué sé yo qué decirte. Vamos a resistir, como ¿resistir qué? Estamos todos en una pandemia, el mundo entero está en pandemia, el mundo entero está tomando medidas restrictivas de circulación, no es Argentina, es Europa. Me imagino que la oposición en Francia, cuando el presidente Macron dijo de un día para el otro vamos a cerrar y los franceses no van a poder salir, yo no creo que ninguna oposición seria haya dicho vamos a resistir. Digo, es algo que ella vive en Argentina, todos estamos preocupados, ella se puede contagiar o se contagió, no sé, digo... Es una cuestión que es para preocuparse y ocuparse, no para resistir. Florencia, gracias por estar con nosotros. Bueno, hablando de la oposición, de internas dentro de la oposición, halcones, palomas, documentos, resistir. Irresponsable. Bueno, veámoslo. Luego del comunicado que emitió ayer Juntos por el Cambio, con mucho timing rechazando nuevas medidas restrictivas ante la segunda ola de coronavirus, lo que creció no solo fue el repudio lógico de todos los sectores a esta postura, sino también la interna en Cambiemos, que está más candente que nunca. Está más linda que nunca. La cumbre de Juntos por el Cambio fue pactada en principio para ponerse de acuerdo con las PASO, pero ante las últimas reuniones entre ciudad y nación en los últimos días por la emergencia sanitaria, decidieron emitir el comunicado que se oponía a las restricciones que todavía no habían sido definidas. Es que oposición viene de oponerse, ¿no? ¡Yo me opongo! Ante el escándalo se desató una guerra en Twitter en la que Axel Kicillof y Santiago Cafiero repudiaron a viva voz los dichos de Pato Bullrich, que respondió con una catarata de tweets justificando el rechazo a medidas que no habían sido anunciadas. La contradicción más fuerte del asunto es que paradójicamente los distritos y gobernaciones que ya decidieron tomar prontas restricciones para frenar los contagios, como Mendoza, Corrientes, Olavarría y La Plata, son gobernados por Cambiemos. Firmaron términos y condiciones sin leer, ¿no? Ay, muchaches, al final hay más oposición dentro de Juntos por el Cambio que enfrentamientos con el gobierno. ¿Pensaste que eso era todo? Siempre hay lugar para la frutilla del postre. Alex Campbell armó juntadita de una rama de Cambiemos. Todo era risas desbarbijadas hasta que el propio Alex confirmó que fue contacto estrecho y terminaron todos aislados, incluido Macri. ¿De qué me estaba riendo? El fuego amigo y la interna de Cambiemos en este 2021 de contienda electoral y en plena segunda oleada de coronavirus está que arde. Está que arde, pero como decíamos con Diego antes, no todos los dirigentes de la oposición son lo mismo. Hay una parte grande de la oposición que está trabajando y gestionando en el medio de la pandemia. Estamos con un referente de Juntos por el Cambio, con un diputado de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, que es Daniel Lipovetsky. Daniel, buenas noches, bienvenido a Fuego Amigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Catalina, Diego, ¿cómo están? Bueno, te preguntamos en primer lugar por la... frase "vamos a resistir" de Patricia Bullrich. ¿Qué te pasa a vos con eso? Mira, el informe decía, quizá fue un término que utilizó Patricia antes de conocerse las medidas, y eso creo que hay que atarlo de alguna manera al comunicado de ayer, que también hizo mención al informe, donde me parece que hubo malas interpretaciones por parte de algunos referentes del oficialismo, como el gobernador Kicillof, que hablaba de que Juntos por el Cambio resistía cualquier medida de cuidado, y no es así, porque lo que dice el comunicado es defender la mayor normalidad posible. La verdad que defender la normalidad posible es tratar de evitar
medidas que sean lo más duras para lo que tiene que ver con la economía y lo social, sin dejar de lado que por supuesto estamos enfrentando una pandemia. Y en ese marco me parece que las medidas que anunció hoy el presidente, creo que algunas son correctas, otras me parece que podrían haber sido mejor pensadas, como por ejemplo... ¿Cuáles, por ejemplo? No, me parece que el cierre de los gastronómicos a las 23 horas creo que le va a hacer un impacto muy fuerte a un sector que ya viene muy, muy golpeado por el cierre del año pasado. En mi ciudad, en La Plata, han cerrado muchísimos restaurantes este año y en la mayoría del año pasado, y la mayoría de las ciudades del país pasó lo mismo. Y me parece que las 24 horas hubiera sido un horario más correcto y que les hubiera dado de alguna manera un juego más para poder no perder tanta clientela y tanta actividad económica. Daniel. Y lo mismo con el tema de las restricciones a las reuniones sociales. Me parece que ahí hay que apuntar un poco más. Ahora, Daniel, en La Plata, vos mencionabas La Plata. Al control individual, sí, que creo que eso se ha desalentado parte del gobierno. El gobierno enfocó mucho en el tema del plan de vacunación como un escenario, con una estrategia de comunicación política y también de obtener un rédito político. Lamentablemente no fue lo esperado por parte de los argentinos y creo que tampoco por parte del gobierno, ¿no? Recordemos que Alberto Fernández había anunciado que en diciembre iba a haber 10 millones de vacunados. Eso lamentablemente no se dio por un montón de factores. Pero me hubiera gustado que hoy el presidente hubiera hecho un poco más de alusión a eso. Después hay algunas otras medidas que tienen lógica, ¿no? Como quizá restringir la circulación o controlar más el Ahora, déjame hacer una observación, Daniel. Alguna lógica mayor en esto de la mayor normalidad posible que decía el comunicado. Una pequeña observación. Mencionabas La Plata y allí hay restricciones también, se han impuesto restricciones. Y por otro lado, suena un poco raro la palabra... Perdón, suena un poco extraño hablar de resistiré cuando todavía no se conocían las medidas, ¿no? ¿No da la sensación que la oposición esté acompañando de alguna manera al gobierno en la manera de enfrentar esta pandemia, que es un fenómeno mundial, que ha explotado en la región y que ha explotado también aquí en la Argentina? Mira, yo no voy a hacer un exégete de la explicación de un dirigente, por supuesto, yo lo dije. El informe usted decía que quizá lo dijo antes de comunicarse las medidas y pensando que quizá iba a haber un cierre más total, que había sectores del oficialismo que estaban planteando eso, que no se dio, por suerte. Me parece que la economía, el propio Guzmán lo dijo, el ministro de Economía, que la economía de la Argentina no está preparada por volver a fase 1, así que de alguna manera hay miembros del oficialismo que pensaban igual que muchos de nosotros. Pero no se está volviendo a fase 1, se están tomando... No, por eso digo, estoy hablando que lo que dijo Patricia Bullrich hizo pensando en algunos sectores del oficialismo que pensaban en volver a fase 1, claramente que no es. Lo que pasa, Daniel, perdóname, lo que pasa es que el presidente no fueron por ese lado. Patricia Bullrich, ya que la introducimos, todo el año pasado habló de la cuarentena eterna, cuando teníamos a Rodríguez Larreta haciendo las mismas medidas que la Nación, es decir, había como dos discursos en paralelo dentro de la oposición y me parece que un poco asoma también esta diferencia por estas horas. Mira, la diversidad de opiniones en nuestro espacio es tan común como la diversidad de opiniones que hay en el espacio político del oficialismo. Sí, pero ¿no? una cosa es tener una diferencia de opinión con una cosa... Bernie Frederick sobre un mismo tema, que es la seguridad, el cuidado de la seguridad. Tenés razón en eso, pero el tema es que... Entonces me parece que de alguna manera demuestra que hoy tenemos dos grandes coaliciones. Sí, pero Daniel, están poniendo en juego algunos miembros de tu coalición de gobierno, no lo digo por vos, pero algunos miembros, no es una división, un fuego amigo que no afecta a nadie. Están poniendo en duda medidas que afectan la salud y la vida de la gente. No es lo mismo, estamos en una pandemia. A eso apuntamos quizás con el cuestionamiento a los dichos, que es una irresponsabilidad porque estamos en medio de una pandemia donde el mensaje unificado es cuidémonos, tratemos de cumplir. Déjame, Cata, agregar algo más. Hay gente del espacio opositor que está convocando a salir a las plazas, a movilizarse. ¿No parece coherente con lo que está pasando en la realidad en la Argentina con esta explosión de contagios? Mira, a ver, vamos a un poco aclarar el punto. Primero, no vi que haya una convocatoria de parte Juntos por el Cambio oficial sobre este tema. No, oficial no, pero hay dirigentes del espacio, ¿no? Y que no sé si pertenece a nuestro espacio político. Por el otro lado, respecto al tema del enfrentamiento a la pandemia y de trabajar todos juntos, que hablaba Catalina y que yo coincido, y nosotros el año pasado acompañamos mucho, para trabajar todos juntos tiene que haber una vocación de los dos lados. La realidad es que en el caso de la provincia de Buenos Aires no encontramos esa vocación
durante todo el año pasado. Nosotros le planteamos un montón de veces al gobernador Kicillof armar mesas para tratar temas muy complicados que tiene la provincia, no solamente el tema económico, sino, por ejemplo, la situación en las cárceles, que después terminó explotando con la cantidad de presos que fueron liberados en su momento con excarcelaciones. Y la verdad que el gobernador nunca tuvo ninguna voluntad de trabajar todos juntos en ese marco, junto al lugar institucional que corresponde, que es con los representantes del pueblo, que es la legislatura. No lo hicimos. Por lo tanto, el trabajar todos juntos tiene que tener una vocación de los dos lados. Pero no ahora haces una autocrítica. Nosotros, cuando hay un oficialista, le preguntamos también por el fuego amigo, por las contradicciones, pero ahora haces una autocrítica de que en un año de pandemia, segundo año de pandemia, la grieta no ayuda. ¿No trabajar todos juntos no ayuda? No hago una autocrítica porque yo soy de los que creo que la grieta no vos como persona, porque vos sos dialoguista, pero sí hay personas de tu espacio que la verdad es que lo que dicen es peligroso directamente. Mira, los dos espacios tienen personas que apuestan a la grieta, y creo que es una dirigente que apuesta a la grieta. Sí, no ayuda tampoco, lo único que ayuda a eso es a la construcción individual, pero no a resolver los problemas del país. No ayuda, sea de la oposición o del oficialismo. No ayuda. Sí, no. Mira, la grieta, la realidad es que lo que votaron la grieta, lo único que la grieta logró es que tengamos hoy un 42% de pobreza, un número escalofriante, tristísimo. Por lo tanto, me parece que hay que pensar es que la manera de poder salir al país adelante es pensando políticas en conjunto. Si nos toca a nosotros gobernar en 2023, creo que la clave es esa, no irse a los extremos, sino tratar de sumar lo más posible para encontrar soluciones de fondo y de largo plazo en la Argentina. Y creo que el gobierno debería apostar a lo mismo. Lamentablemente el presidente Fernández, que hizo, de alguna manera en su campaña, aludió a eso, hizo una campaña al respecto, creo que lo que anunció hace un año, cuando inició la cuarentena, de trabajar todos juntos, cuando fue su discurso el 1 de marzo de este año, 2021, en el Congreso, hizo lo contrario. Yo fui muy crítico de ese discurso, porque la verdad que la Argentina creo que necesita otra cosa, no necesita seguir agrietándonos, que no nos va a llevar a ningún lado bueno. Pero seguro. estuvo reunido ayer con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, están trabajando en conjunto. Y hoy, además de que están trabajando en conjunto y que las medidas fueron consensuadas, más allá de que haya habido diferencias, fueron consensuadas, el discurso de hoy del presidente habló de unidad. Bueno, por eso, el presidente también es tiene sus idas y vueltas. El 1 de marzo, en el lugar institucional más importante que es la apertura de sesiones ordinarias, fue un discurso absolutamente kirchnerizado y grietístico, si me permite el término o el neologismo. Hoy planteó un discurso distinto. Insisto, igual me hubiera gustado que hubiera hecho, por lo menos hablando de autocrítica que me planteabas, Catalina, hoy, un poco de autocrítica respecto al plan de vacunación, el intento de obtener rédito político partidario con el plan de vacunación. La verdad que el gobierno intentó de todas maneras sacar un rédito político y no lo logró porque el plan de vacunación de alguna manera no fue tan efectivo como lo anunció. Hemos visto a campañas de inscripción de las vacunas en La Plata en las unidades básicas, cosas que no corresponden, o hemos visto las épicas de vuelos a Rusia para traer 300.000 dosis que no alcanzaban. No, por supuesto, eso está muy mal. Eso está muy mal y está bien que lo señales como opositor. Pablo Caruso te quiere hacer una pregunta. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Más allá de estas discusiones que a veces quedan un poco en la chiquita o en la escena más corta, hay algo que se juega de fondo, que es el rol de la oposición. Evidentemente las elecciones decidieron quién es mayoría y quién gobierna y quién efectivamente es minoría en las cámaras y en la oposición. ¿La sensación cuál es? Que si no están de acuerdo con una decisión que toma quien gobierna, en lugar de acompañar con crítica, se boicotean esas decisiones. Y el peligro que mencionaba Catalina no es menor, porque más allá de la lectura de un análisis literario de la Carta de Juntos por el Cambio, está claro que deslegitima las decisiones que el gobierno toma en la función que le corresponde. Entonces, por una cosa me parece que es la oposición con las críticas, y otra cosa es, si no se decide lo que a mí me gusta, yo habiendo perdido las elecciones, entonces el juego se acabó y me llevó la pelota. Eso me parece que incluso cuestiona la democracia, ¿no? A mí no me parece eso, te digo la verdad, nosotros acompañamos, recordemos, hay que ir en retrospectiva. Un año atrás nosotros acompañamos absolutamente el inicio de la cuarentena y planteamos trabajar todos juntos, y uno de nuestros líderes principales, que es Horacio Rodríguez Larreta, compartió los comunicados durante mucho tiempo junto a Kicillof y el presidente. A mí me parece que tuvimos una posición de dirigentes muy importante en nuestro espacio político, incluso también los gobernadores,
que vinieron trabajando todos juntos y creo que era lo correcto que había que hacer en la primera etapa. Después creo que la cuarentena se fue alargando, el gobierno también, insisto, volvió a politizar la cuarentena y creo que quedó atrapado en esa politización. Eso es tremendo, la verdad que politizar la cuarentena, politizar las medidas de cuidado es tremendo, vengan de donde vengan porque estamos en una pandemia. Daniel, se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer por estar en Fuego Amigo y si estás de acuerdo te invitamos a que vengas al piso con todos los protocolos. Me encantaría ir. La verdad que hoy estoy un poco aislado porque tuve contacto estrecho, así que me estoy guardando. Apelamos a la responsabilidad individual de vuelta. Si alguien tiene un contacto estrecho, hay que aislarse, hay que cuidarse, sigamos usando tapaboca. La distancia social va a ser la clave para enfrentar la pandemia. A cuidarnos. Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, la voz de la oposición también en Fuego Amigo. Vamos a una pausa y ya venimos. Pero mira quién está ahí. Bueno, el Fuego Amigo del día, Alex Campbell. ¿Por qué Fuego Amigo del día? Acá, porque, y bueno, se tenía COVID y no lo sabía, supuestamente no lo sabía cuando fue ahí, ¿no? Y no le avisó a nadie, y obligó al aislamiento por contacto estrecho de todos los que estaban con él, incluso Macri, el expresidente Macri. Y también Lipovetsky, nuestro invitado de recién, que estaba aislado porque tuvo contacto con Campbell. Nos vemos mañana. Gracias, Pablo. Gracias, Eli, por la información exclusiva que trajeron. Nosotros nos reencontramos a las 11. 11 de la mañana con todos, con todas. Y con todes. Chau.